así nos queda la clase para compartir luego en YouTube. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, queremos darte gracias de poder reunirnos en tu nombre una vez más con hambre y sed de tu palabra. En ella, Señor, hay sabiduría, hay aliento, consuelo, dirección. Y te rogamos, Señor, que te reveles a través de ella nuestros corazones, que nuestra mente, nuestros ojos sean abiertos y nuestra vida espiritual edificada esta noche. Nos ponemos en tus manos de amor, invocando la ayuda del Espíritu Santo. Y lo hacemos en oración, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Tengo para compartir con vosotros una pequeña lectura de nuestro pan diario del martes pasado, del 21 de febrero, que llevaba como título Protege tu corazón, en base a Proverbios que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y ese día el devocional de nuestro pan diario nos cuenta la siguiente anécdota. El matemático Abraham Wald colaboró con sus habilidades a los esfuerzos de la Segunda Guerra Mundial. El ejército buscaba maneras de proteger sus aeronaves del fuego enemigo, así que les pidieron a Wald y a sus colegas que resolvieran cómo hacerlo. Ellos empezaron examinando los aviones que volvían para ver en dónde estaba el mayor daño. Es decir, aviones que ya habían participado en el combate, pero que regresaban a sus bases con las heridas de guerra, podríamos decir, ¿no? Pero Wall entendió que el daño sobre esos aviones que ellos podían examinar representaba solo el lugar donde podían recibir un impacto y así sobrevivir. Las áreas que más necesitaban protección adicional se encontrarían en los aviones que se habían estrellado. Y claro, esos no se podían examinar. Luego hay una aplicación. Salomón nos enseña que protejamos nuestra parte más vulnerable, el corazón, porque de él mana la vida. Las instrucciones de Dios nos guían por la vida, nos alejan de las malas decisiones y nos enseñan dónde concentrar nuestra atención. Si protegemos nuestro corazón acatando sus instrucciones, apartaremos nuestro pie del mal y permaneceremos firmes en nuestro caminar con Dios. Todos los días nos metemos en territorio enemigo, pero si la sabiduría de Dios protege nuestro corazón, podemos concentrarnos en nuestra misión de vivir bien para la gloria de Dios. Bueno, esta bonita meditación me ha hecho reflexionar sobre la necesidad de observar. En el caso de la Biblia tenemos muchas historias de éxitos, historias de fracaso, ¿no? Pablo nos dice, escribiendo a los Corintios, que las cosas que se escribieron para nosotros, para que no cometamos los errores que ellos cometieron. Ellos, dice Pablo, murieron en el desierto, ¿no? Y en ese sentido la Biblia nos da la posibilidad de mirar los aviones caídos, y ver dónde el enemigo consiguió dar con sus misiles, diríamos así, para derribarlos. Vidas hechas pedazos a veces, ¿no? Y hay muchos casos en la Biblia, y no solo de personas. También somos llamados a mirar la vida de las iglesias. Las cartas del Apocalipsis, por ejemplo, del Señor Jesucristo a las 7 iglesias, nos permite mirar dónde el enemigo estaba dando en el blanco y haciendo daño a esas iglesias, al punto tal que a una de ellas le dice: mira, si no cambias, te vomitaré de mi boca, ¿no? El enemigo estaba golpeando y derribando.
Cuando miramos la epístola a los tesalonicenses, estamos viendo una iglesia ejemplar. Hemos titulado nuestro estudio Aprendiendo de buenos ejemplos. Y ciertamente la iglesia a los tesalonicenses, lo que tenemos plasmado en esos años acerca de los que Pablo escribió con el informe misionero que trajo Timoteo, el recuerdo que Pablo presenta sobre la vida de la iglesia, su nacimiento espiritual, cómo ellos crecieron en la gracia, el conocimiento de Dios, cómo aceptaron el ministerio de Pablo y sus compañeros, y luego cómo comenzamos a ver las áreas donde parecen que estaban siendo más vulnerables a los ataques del enemigo o donde las armas a las que Satanás estaba utilizando estaban o podrían hacer mayor daño. Por eso hemos mirado estos capítulos tan preciosos de Tesalonicenses y la miramos desde un aspecto personal, en el caso del ministerio de Pablo, de Timoteo, el llamado a la santidad, pero también la miramos desde el punto de vista eclesial, una iglesia que trabaja, una iglesia cuyo testimonio ha repercutido en toda aquella zona, una iglesia que tiene apetito por la palabra de Dios, una iglesia que necesitaba ser afirmada en la fe, en la santidad, en el amor fraternal. Y hoy vamos a, antes de entrar de lleno en el tema y en el apunte que os he enviado, que no sé si el tiempo me dará para que lo podáis comenzar a cubrir, pero yo os propongo que tengáis un apunte, un papel y un lápiz o bolígrafo para apuntar algunas ideas que quiero compartir con vosotros porque entiendo pueden ser de mucha bendición a la hora de examinar estos aviones, diríamos así, que han regresado del frente de batalla, que han logrado sobrevivir y que nos puede llevar a hacer una reflexión en nuestra vida personal y en las iglesias en las que nos estamos congregando. Así que ahora sí, voy a compartir con vosotros la pantalla y vamos a entrar en esta reflexión acerca de la unidad. La iglesia necesita armonía y unidad. Obviamente, vemos cómo Pablo va a insistir acerca de la santidad, acerca del amor fraternal, y a lo largo de todas las epístolas pastorales donde él está escribiendo a las iglesias, y si nos remontamos incluso a la propia enseñanza del Señor Jesucristo, entendemos que algo fundamental y básico en la vida de cualquier iglesia local es que vivan en armonía y unidad. Cuando hablamos de armonía, estamos utilizando un término que conocen muy bien los músicos. Las notas no pueden ser todas las mismas. Si cantamos todos en do, pues va a ser un muermo, un aburrimiento, ¿no? La armonía, la forma en la que el grupo de alabanza nos deleita domingo tras domingo, es con notas diferentes, con sonidos diferentes, diferentes instrumentos musicales que conforman una melodía que inspira nuestros corazones para expresar nuestro amor, nuestro deseo de vivir para Dios y para su gloria. Así que la armonía es importante. Somos diferentes, tenemos caracteres diferentes, maneras diferentes de pensar, pero de alguna manera el Espíritu Santo trabaja para que crezcamos en armonía y en unidad. La unidad tiene que ver con la comunión, tiene que ver con la visión, tienen que ver con el poner hombro con hombro para el trabajo y para fortalecer y hacer avanzar la vida de la iglesia. Sin embargo, hay iglesias que se pueden estar pareciendo a este dibujo que os estoy presentando ahora. Como podéis ver, tenemos a dos señores que están empujando a marchas forzadas
que están trabajando con mucho ahínco, con mucha pasión, con mucha consagración, con mucho esfuerzo, están poniendo de sí lo mejor para que el carro avance. Pero, obviamente, el carro tiene ciertas dificultades para avanzar. ¿Por qué? Pues porque las ruedas que tiene son ruedas cuadradas. Obviamente que esto ya nos muestra una anomalía, ¿no? ¿Por qué? Porque arriba del carro, curiosamente, hay un montón de ruedas perfectamente redondas, ¿eh? Por lo tanto, el carro podría avanzar mejor si las ruedas estuvieran colocadas en su lugar. Claro, nosotros podríamos acercarnos a estas personas y hacerles un reportaje y preguntarles qué es lo que está pasando, por qué el carro avanza tan lento. Da la sensación de que avanza, pero claro, avanza como respuesta a un esfuerzo descomunal. Bueno, a lo mejor ellos podrían decirnos que la pendiente es muy pronunciada y entonces les cuesta mucho conseguir que el carro vaya hacia adelante. A lo mejor también nos podrían decir que hay mal tiempo, que el viento les sopla en contra, eh, que están un poco resfriados, yo qué sé. Podríamos encontrar un montón de excusas y de respuestas que ellos podrían darnos a la hora de explicarnos la razón por la cual el carro no avanza como es debido. Y tristemente hay iglesias que parecen experimentar algo parecido. No hay avance, están estancadas. Hay algunas personas comprometidas y que están sudando la gota gorda, están poniendo de sí lo mejor, están incluso trabajando a un gran coste y sacrificio personal, están gastando y poniendo lo mejor de sus fuerzas, pero aún así el carro no avanza, la iglesia no avanza, y realmente hay un notable estancamiento. En base a esto, vamos a compartir ahora otra imagen que es la de un tonel que está abierto por arriba, que contiene líquido, podría ser un buen vino gallego el que contiene, pero las tablas o duelas, que son las que conforman el tonel, como veis, tienen distintas alturas, ¿vale? Esto lo usamos para ilustrar 8 principios básicos a los que algunas personas llegaron como conclusión después de estudiar más de 10.000 iglesias a lo largo de más de 10 años en distintos continentes, en distintas culturas, en distintos idiomas, y ellos, luego de observar esas iglesias, llegaron a la conclusión de cuáles eran las duelas que deberían estar en su lugar. O podríamos tomar de nuevo la imagen del matemático, de los matemáticos, mirando los aviones que habían regresado del campo de batalla y que habían resistido el combate, recibiendo algunos impactos, pero aún así no habían caído en batalla. Por lo tanto, esta imagen nos presenta la imagen de una iglesia, y la primera conclusión o el primer principio que, al que estos hermanos llegaron es que hay una duela o una tabla que se llama liderazgo capacitador. El liderazgo capacitador es una referencia a los responsables de iglesias en crecimiento. Personas a las que el Señor levanta, tal cual dice Efesios capítulo 4, por ejemplo, donde dice que Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que Dios levanta personas capacitadas
para que realicen un trabajo capacitador. Estas personas utilizan colaboradores, pero no como auxiliares para la realización de sus sueños propios o su visión, sino que al contrario, invierten la pirámide del modelo autoritario que incluso los discípulos tenían en mente cuando Juan y su hermano Jacobo le dijeron: Señor, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda en tu reino. El Señor luego llamó a los discípulos que habían venido discutiendo en el camino y se habían enfadado porque se habían enterado el pedido de estos dos, y el Señor pone un niño en medio y les habla de servicio. El que quiera ser grande, el que quiera ser primero entre vosotros, debe ser siervo de todos. Entonces Jesús invierte la pirámide de ese modelo autoritario que el mundo nos presenta, y entonces estas personas ayudan al desarrollo de cada creyente para que alcancen el potencial espiritual que Dios les ha dado a cada uno. Dios tiene un plan para cada persona. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que cada creyente es un poema de Dios, una hechura de Dios, y Dios tiene un plan para cada uno. Por lo tanto, el liderazgo de la iglesia tiene que ser un liderazgo capacitador, que desafíe al crecimiento, que promueva la madurez espiritual del pueblo de Dios. Y esto es lo que hemos estado mirando en la epístola a los tesalonicenses. Si pensamos en el liderazgo de Pablo en el capítulo 2 y la forma en que él les llevó el evangelio, cómo les enseñó el ABC del evangelio y les guió como niños en Cristo, denominándose a sí mismo como un padre o como una matrona, diríamos, que cuida con ternura a sus propios hijos. Ahí vemos un ejemplo de un liderazgo capacitador, de pastores que trabajan en bien del pueblo de Dios para el desarrollo y el crecimiento y la madurez espiritual. En segundo lugar, tenemos el ministerio según dones. Otra tabla que es muy importante. Pedro, en su primera carta, capítulo 4 y versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El enfoque según dones se basa en el convencimiento de que, de acuerdo al plan de Dios, a ese plan en el que ha planeado buenas obras para cada uno de sus hijos, Dios mismo ha definido qué creyentes deben realizar determinados trabajos. Cuando los creyentes actúan según sus dones espirituales, no trabajan por fuerza propia, sino que el Espíritu de Dios actúa a través de ellos. Y de esta manera, cristianos completamente normales pueden tener un rendimiento extraordinario. Así que es muy importante que los creyentes puedan llegar a conocer el don espiritual que el Señor les ha dado. Una hermana días atrás me hablaba o nos hablaba en una de las clases acerca de esto, y yo le decía, bueno, pues por lo que, no, era una entrevista personal que tuve con una hermana de Venezuela, con Mirvia, que no puede estar hoy en directo con nosotros, pero ella justamente hablábamos acerca de esta bendición, de ese servicio, don de ayuda, porque ella me decía, veo una necesidad, quiero colaborar en la iglesia, estoy siempre atenta. Le dije, mira, obviamente hay un don de ayuda, un don de servicio, incluso podríamos pensar en el don de misericordia, dado que ves el dolor ajeno y tu corazón se conmueve y busca maneras de suplir esas necesidades. Y eso es lo importante, que los miembros de cada iglesia
lleguen a conocer sus dones espirituales. No va a ser un tema que Pablo menciona a los tesalonicenses, pero sí vamos a verlo en otras cartas pastorales muy claramente delineadas, la epístola a los Efesios, Romanos, Primera Corintios, donde este aspecto del servicio y del ministerio de cada creyente está claramente explicado y es un verdadero desafío para los cristianos en la actualidad. La tercera duela, la tercera madera que conforma este barril es la espiritualidad ferviente. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 11 al 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. El secreto de las iglesias que crecen, de las iglesias que están en la lucha y que no son derribadas por los misiles del enemigo, no se encuentran categóricamente en un estilo particular de espiritualidad. Hay iglesias más carismáticas, más pentecostales, hay iglesias no tan carismáticas ni tan pentecostales, más litúrgicas, menos litúrgicas, hay iglesias más organizadas y menos organizadas, pero el secreto de que la iglesia crezca no se relaciona con el estilo particular, sino en el nivel de fervor con que los miembros de esa iglesia viven la fe. Es decir, los cristianos de esa iglesia viven su fe con entusiasmo, con entrega, con ímpetu, con pasión. Si hay esa pasión, si hay ese desafío, si hay esa dinámica en la vida de los cristianos, obviamente que la iglesia va a desarrollarse, va a madurar, va a crecer. Sea que canten canciones modernas, sea que canten los himnos de hace 200 años, no tiene mucha relevancia. Lo que tiene relevancia es que los cristianos vivan con entusiasmo su fe. Lamentablemente, a veces el legalismo y el no permitir al Señor renovarnos en ese ímpetu y en esa pasión hace que precisamente el fervor termine apagándose. Y entonces, claro, hay muchas iglesias que comienzan a ver sus miembros disgregados porque no hay nadie que realmente esté entusiasmado ni se sienta desafiado. Y obviamente la espiritualidad ferviente va a traer un discernimiento espiritual que va a generar en los más viejos o más ancianos de la iglesia y en los nuevos una búsqueda en común de vivir la fe con alegría, con entusiasmo, con pasión. Espiritualidad ferviente. Luego hay una cuarta duela que se denomina estructuras eficaces. Esto tiene que ver con la organización de la iglesia. Esto tiene que ver con la idea de que la iglesia necesita algún tipo de estructura para poder cumplir el cometido de mejorar paso a paso. Esto tiene que ver con la autoorganización de la iglesia. La iglesia, como sabéis, es comparada con un cuerpo. Y una de las dinámicas principales de nuestro cuerpo físico es la organización. Si mis ojos y mis manos y mi boca no estuviesen coordinadas por el cerebro, pues yo tendría un verdadero problema, como lo suelen tener las personas que sufren ciertas discapacidades. A veces no pueden comunicarse bien, personas que han tenido daño
en el nacimiento, por asfixia o tal, su cerebro ha quedado afectado y luego el resto de su vida tienen deficiencias que les impiden desarrollar una vida absolutamente normal como todos quisiéramos tener de una manera saludable. Y lamentablemente la iglesia a veces pierde oxígeno en ese sentido cuando no sabemos realmente trabajar y quitar de la iglesia aquello que no ayuda a que la iglesia crezca. Por ejemplo, una estructura de gobierno desalentadora, es decir, nadie siente libertad para venir a hablar con el consejo de ancianos o con el pastor y decirle, pastor, esto no se podría hacer de una manera diferente, porque hay pastores que tienen un autoritarismo y un orgullo que no permiten una sugerencia absolutamente de nada, horas del culto inadecuadas, criterios financieros desmotivadores, es decir, el dinero de la iglesia se administra mal, se gasta en cosas innecesarias, se invierte y se pretende hacer cosas que la iglesia siente que no son verdaderamente útiles, y todo esto que son cosas, diríamos, uh, no centrales a la vida espiritual de la iglesia, pero que afectan a la vida espiritual de la iglesia. Y entonces la iglesia necesita tener estructuras eficaces. Marcos 2:27, el Señor dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Así que la iglesia tiene que tener un continuo proceso de autorrenovación estructural. Es decir, hay una actividad que se ha hecho durante 20, 30, 40 o 100 años de la misma manera, pero por cuestiones de horarios, por cuestiones de vida, por cuestiones de cultura, hoy ya no se puede hacer. Por ejemplo, yo me crié en una iglesia donde el domingo completo había reuniones en la mañana, el mediodía, en la tarde y en la noche incluso, ¿no? Pero claro, era una etapa en la vida donde generalmente las familias estaban organizadas con el trabajo del hombre, la mujer se dedicaba a los niños y estaba en casa toda la semana. Pero ¿con qué nos encontramos ahora? Prácticamente todas las familias de la iglesia, especialmente de 50 años para abajo, los dos miembros del matrimonio trabajan, los hijos estudian, van al colegio. Entonces, si la iglesia está organizando actividades permanentes, yo recuerdo alguna broma de algún libro sobre eclesiología, donde un miembro decía, pastor, las ideas que me ha dado para poner en práctica con mi familia son maravillosas, pero las voy a poner en práctica en cuanto no haya alguna actividad que la iglesia programe. Porque claro, la iglesia programaba tantas actividades que la familia no tenía nunca un tiempo para tener un festivo o una tarde libre o un tiempo realmente para vivir en familia. Estructuras funcionales. Aunque algo se haya hecho durante muchos años y haya funcionado, si ahora no funciona, se desecha, se deja, se cambia, porque ya no vale la pena seguir gastando munición en ella. Culto inspirador es otra de las duelas muy interesantes. Podemos dirigir nuestros cultos en exclusiva a creyentes o a no creyentes. Podemos utilizar en nuestros cultos un lenguaje evangélico o un lenguaje secular. Podemos celebrarlos de forma ordenada o libre, pero nada de eso es esencial para que la iglesia crezca. El criterio decisivo que responde a este desafío es responder a esta pregunta. ¿Es el culto una experiencia inspiradora para los asistentes? Los creyentes que vienen a la iglesia, al culto,
¿Se sienten que participan de una experiencia que les bendice, que les motiva, que les desafía? Pablo dice a los tesalonicenses en el capítulo 5, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y agrega, no apaguéis el Espíritu Santo. Así que, hermanos, el culto inspirador, cultos donde uno siente que, guay, si me tuviera que quedar media hora más, me quedaría. No, vamos, ojalá llegue pronto el domingo próximo para volver a reunirme con mis hermanos y celebrar este tiempo en la presencia del Señor. Esto es clave también para que la iglesia crezca, se desarrolle y madure. Luego tenemos grupos integrales. Las iglesias que crecen, los aviones que se mantienen en combate y que resisten las misiles del enemigo, son iglesias que se han multiplicado a través del trabajo de grupos. Un principio de crecimiento que es válido universalmente. En la iglesia, y mientras más grande sea la iglesia, necesitamos encontrar un grupo en el que yo me siento integrado. Si en la iglesia somos 100 personas, es muy difícil que yo pueda ser amigo de 100 personas, saludar a 100 personas, conocer íntimamente a 100 personas, pero sí puedo conocer 5, 6, 12 personas. Y eso es lo que me hace formar parte del grupo mayor. Por eso es importante que la iglesia trabaje con grupos integrales, es decir, grupos que sean afines, matrimonios jóvenes, hermanos mayores, grupos de jóvenes, grupos de adolescentes, la clase para niños, la clase de estudio bíblico que estamos teniendo esta noche, es decir, momentos y actividades donde me siento que participo, que conecto con otros hermanos. Por ejemplo, el grupo de mañana de oración es un grupo integral. Hay hermanos más mayores, hay jóvenes, hay adolescentes, hay matrimonios y hermanos en la edad media y todos podemos orar juntos. Pero si hablamos de temas, a lo mejor hay hermanos que prefieren ir a un grupo donde van a estudiar un tema acorde a la vida que ellos están viviendo. Por ejemplo, padres con hijos adolescentes o con niños que los están educando, van a estar interesados en que hablar con otros matrimonios sobre las situaciones particulares que ellos están viviendo. Y lo mismo pasa con aquellos que ya son mayores. Nosotros tenemos un grupo de hermanos mayores que funciona maravillosamente bien. El jueves hemos tenido una cena que subimos la foto al Facebook y nos lo pasamos pipa. Nos reímos, cantamos, nos alegramos y estudiamos juntos la palabra de Dios, ¿no? Y la verdad que vamos al grupo con una alegría y con unas ganas de que llegue el jueves para estar juntos y pasar ese rato allí que realmente es una gran bendición. Por lo tanto, una característica básica de estos grupos es que sean integrales. Así que el apóstol, bueno, la escritura habla precisamente de esto. Hechos 2, 46 y 47, dice allí que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Como sabéis, la iglesia en aquellos días no tenía un templo. Se reunían por casas, se reunían en grupos integrales y allí ellos se relacionaban y compartían las verdades bíblicas que experimentaban en la vida diaria cada uno de los integrantes del grupo. Por lo tanto, es muy importante que las iglesias favorezcan y motiven a los hermanos a integrarse en grupos que tengan estas
características. Luego tenemos el evangelismo. Evangelismo según las necesidades. La tarea de cada creyente es servir con su don al no creyente, es decir, con quien tenemos relaciones personales, para conseguir que esa persona escuche el mensaje del Evangelio y entre en contacto con la iglesia. Es cierto que hay personas que tienen el don de evangelismo y que a lo mejor tienen una facilidad para comunicar el evangelio, son mucho más empáticos, hablan con cualquier persona de cualquier tema y con muchísima facilidad. Y hay otros a los que a lo mejor nos cuesta más relacionarnos con desconocidos y tal. Pero la idea es Pues yo que... le hablo a todo que se me cruza. Vale, Rubén, muy bien. La idea es que cada cristiano, cada creyente, aun el que no tiene esa pasión y ese anhelo de llevar el Evangelio, entienda que el don espiritual que tiene es también para llegar con el Evangelio a las personas y que esas personas entren en contacto con la iglesia. La clave de una iglesia que crece es que la iglesia dirija sus actividades evangelísticas enteramente hacia las preguntas, inquietudes y necesidades de los no creyentes. Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 9 y les dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Así que esta es una perspectiva extraordinaria. La iglesia organiza actividades conjuntas para evangelizar, como puede ser el coro gospel, cuando hace unos días convocamos a la iglesia y en Cangas publicitamos por altavoces que íbamos a reunir pilas para mandar a Ucrania. De hecho, a la semana siguiente, alguien llegó a la iglesia y se encontró con una caja de madera con pilas y velas dentro de la caja. No sabemos quién dejó eso ahí, pero eso nos habla de que en el pueblo la gente se enteró de que estábamos haciendo un envío a Ucrania, ¿no? De velas y pilas, ¿no? Ahora, la iglesia motiva a los miembros de su iglesia con estas actividades generales para que el creyente personalmente haga su trabajo en el testimonio personal, invitando a sus vecinos, a sus familiares no creyentes, a sus amigos y sus conocidos no creyentes, y de esta manera se responde a las preguntas y las inquietudes que estas personas puedan tener en sus corazones. Y finalmente están las relaciones afectivas. En estas investigaciones se ha demostrado que hay una relación muy significativa entre la capacidad de amar de una iglesia y su potencial de crecimiento. Las iglesias en crecimiento poseen por lo general un coeficiente afectivo muy superior al de las iglesias que están estancadas o que están menguando. Al ser obra de Dios, el auténtico amor vivido por los creyentes confiere a la iglesia una fuerza de atracción mucho más efectiva que cualquier programa evangelístico que esté basado exclusivamente en la comunicación verbal, es decir, vamos a predicar el evangelio, vamos a salir a repartir folletos, vamos a pararnos en la plaza frente al mercado para gritar allí a las personas que tienen que aceptar a Cristo como su Salvador. Mira, puedes hacerlo. Si tú quieres hacer ese tipo de evangelismo, pues vete y hazlo. Pero una iglesia que ama realmente es una iglesia que va a comunicar el amor de Dios con una claridad contundente y el mundo lo va a reconocer.
Jesús dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por esto es que tenemos que comprometernos a la unidad, tenemos que comprometernos al amor, porque lamentablemente estas personas que han estudiado en los 5 continentes, más de 10.000 iglesias a lo largo de más de 10.000 años, de 10 años, llegaron a la conclusión de que el índice más bajo en la vida de las iglesias era precisamente el de las relaciones afectivas. Es decir, donde más fallamos no es en la evangelización, no es en la calidad de nuestros cultos, ni en la forma en que usamos los dones espirituales. Donde más fallamos es en el amor entre nosotros. Cuando hay conflicto en la vida de las iglesias, cuando estamos enfrentados entre nosotros y no nos perdonamos, cuando no sabemos resolver los conflictos que surgen en la vida de una iglesia, entonces es cuando el crecimiento se detiene. Pero cuando surge una iglesia que ama realmente y que vive de forma desinteresada el amor de Cristo, no tiene competencia. Debemos destacar como cristianos. La relación entre los miembros de la iglesia y con los de afuera deben ser apoyadas con el amor. Una de las cosas que hemos experimentado, especialmente estos últimos 12 años, desde que estamos en Cangas, es que las personas que llegan de fuera a la iglesia se quedan admiradas de precisamente ese detalle. La iglesia se queda, se saluda, los hermanos hablan unos con otros. Ese tiempo de café que estamos intentando recuperar ahora después de la pandemia para saludarnos, es algo que el mundo se siente asombrado y necesitamos trabajar esto. No se trata del amor romántico, ¿eh? El concepto romántico del amor que aparece en el Sermón del Monte no es ese concepto de enamoramiento. La primera vez que aparece el concepto del amor en el Nuevo Testamento es cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos. Si vivimos bajo la autoridad del reino de Cristo, tenemos que amar a nuestros enemigos. Y esto sugiere una decisión personal tomada hacia personas que son difíciles de amar. Eso es obedecer a Dios y es algo que todos podemos aprender. Por eso es muy importante que en este paréntesis que hemos hecho en nuestro estudio a Tesalonicenses hoy, valoremos estos aspectos porque vamos a entrar ahora en el tema de la unidad, del compromiso de la vida cristiana. En el capítulo 4, versículo 1, Pablo les va a decir, os rogamos, hermanos, y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, más y más. Y va a hablar de las instrucciones y va a entrar al tema de la santificación y va a hablar también el tema que estaba causando problemas probablemente en la vida de esta iglesia, que era el tema de la impureza sexual. Y entonces Pablo va a corregir este tema. Pero todo el capítulo en conjunto, incluso la forma en que acaba el capítulo 3, cuando él habla allí en esa oración, dice el verso 12 del capítulo 3, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos,
como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Así que, como veis, el tema del amor, de la unidad, está presente en el clamor de Pablo, que va a pasar al presente. Hasta recordad que en estos 3 primeros capítulos Pablo ha hablado más bien en pasado, recordando cosas, actitudes que ellos tuvieron, tanto los tesalonicenses como el equipo misionero. Pero ahora el capítulo 4 y el capítulo 5, Pablo va a mirar el presente y les va a exhortar, les va a insistir, les va a alentar y les va a infundir ánimo. Porque lo que el apóstol Pablo estaba buscando es que esas duelas o esas tablas pudiesen realmente estar lo más alta posible. Porque como veis en esta imagen, la duela más corta decide la cantidad de agua o de vino que el barril retiene. Aquí tenemos, por ejemplo, una idea de asistentes al culto. Y luego aquí tenemos un factor mínimo, es decir, una de las maderas es la más corta, ¿no? Todas las maderas son las características que hemos mencionado y hay una que es muy cortita. Por ejemplo, relaciones afectivas. Si la iglesia pasa de las visitas, yo acabo de estar con una querida hermana en otro lugar de España, que nos decía a mi esposa y a mí: durante un año he estado asistiendo a esta iglesia y hay domingos que he llegado y me he ido de ella y nadie me ha saludado. Y aún hay domingos en los que llego y me dan la bienvenida como si fuese la primera vez que vengo. Eso es algo triste, hermanos. Eso es algo muy triste. Que una persona lleve un año yendo a la iglesia y que todavía haya personas que vengan y se acerquen y le den la bienvenida como si fuera la primera vez que viene. O que ella haya asistido a cultos en esa iglesia, haya estado en el culto, haya participado en la reunión, se haya acabado el culto y como nadie se acercó a saludarla, se fue yendo, pasó entre la gente y terminó yendo sin que nadie le saludara. Ese es un factor mínimo en esa iglesia. Y eso es algo que no puede pasar en una iglesia que quiere crecer para la gloria de Dios. Cuando surge alguien que ama realmente y vive de forma desinteresada, no tiene competencia. Debemos destacar como cristianos la relación entre los miembros de la iglesia y con los de afuera deben ser apoyadas con el amor. Es necesario, lo que he dicho recién, que olvidemos el concepto romántico del amor, ya que la primera vez que aparece la palabra amor en el Nuevo Testamento es en el Sermón del Monte, donde Jesús la utiliza para informarnos que se espera que los que viven bajo la autoridad de su reino sean personas que amen a sus enemigos. Esto sugiere una decisión personal tomada hacia personas que son difíciles de amar. Esto es obedecer a Dios y es algo que todos podemos, y yo agregaría, y debemos aprender. Es algo que todos podemos y debemos aprender. ¿Por qué? Porque queremos que nuestra iglesia sea como esta imagen que ahora tenemos aquí. Ahora estas dos personas que antes estaban tirando del carro con un esfuerzo tremendo, sudando la camiseta, transpirando, agobiados, gastando sus fuerzas y haciendo un enorme sacrificio, ahora se sientan en el carro. Las velas, han colocado una vela que nos habla del viento del Espíritu Santo que sopla, pero ¿cuál es la diferencia con el carro anterior? Que las ruedas redondas ahora están colocadas en su sitio.
Y entonces ahora la iglesia avanza. Ahora estos hermanos se sienten felices en la iglesia. Estos hermanos sienten que están sirviendo al Señor y que la iglesia avanza, la iglesia crece, la iglesia está motivada, pero no con la fuerza de ellos. Notad que ahora no son ellos los que empujan el carro. ¿Quién es el que está empujando el carro allí? Es el soplo de ese viento del que Jesús habló en Juan capítulo 3. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero así es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, creo que la iglesia, los tesalonicenses, encaja perfectamente en estos principios que hemos estado mencionando esta noche, y creo que Pablo la podía ver como una iglesia que crecía y avanzaba para la gloria de Dios. Por eso les escribe de esta manera y por eso hemos titulado nuestro estudio bíblico Aprendiendo de buenos ejemplos. Aprendiendo de buenos ejemplos. Así que, hermanos, disculpad que esto no os lo haya pasado por escrito, y el estudio número 7 nos queda pendiente para iniciarlo ya metiéndonos de lleno, Dios mediante, el próximo martes. Pero entendía que me vino muy bien a mí reflexionar en esto y he sentido del Señor que podía ser bueno para todos vosotros y muchos que más que a lo largo de la semana van a estar siguiendo desde YouTube esta clase, deseando que sea de bendición y para la gloria de Dios.